Lo que está pasando en los cuarteles de Irán ahora mismo no es una protesta ciudadana, es una ejecución interna. Cuando la Guardia Revolucionaria, el ejército más ideologizado del mundo, empieza a dispararse entre sí, sabes que el régimen ya no tiene oxígeno. Donald Trump salió hace unas horas a decir 3 palabras. Estados Unidos está listo. Y la mayoría de la prensa, con esa ingenuidad que ya es peligrosa, cree que eso significa que vienen los marines. Se equivocan. Lo que viene es mucho más frío y mucho más eficaz. La implosión controlada de un enemigo que se quedó sin dinero para pagar lealtades. No estamos viendo una revolución de terciopelo. Estamos viendo qué pasa cuando una potencia extranjera logra inyectar suficiente paranoia para que los generales se maten entre ellos antes de que caiga el líder. Y esto, señores, es una lección brutal para cualquier país que crea que puede jugar con su soberanía sin tener la casa en orden. Hoy vamos a analizar la verdad detrás de los disparos, el vacío de poder que deja un líder moribundo y, sobre todo, la advertencia que Washington le está enviando al mundo y a vecinos como nosotros. O controlas tu seguridad, o alguien más la va a detonar desde adentro. Yo soy Javier Ortega. Aquí no venimos a suavizar la realidad, venimos a entenderla para defendernos. Si quieres saber qué juego se está jugando de verdad, suscríbete ahora mismo al canal y quédate conmigo. Lo que está ocurriendo en las últimas 48 horas en Irán no es una revolución de terciopelo. No se dejen engañar por las imágenes románticas que la prensa occidental está reciclando de protestas pasadas. Lo que está sucediendo en este momento, mientras grabo esto, es mucho más grave, mucho más sucio y infinitamente más peligroso para la estabilidad global. No estamos viendo al pueblo contra el tirano. Estamos viendo al tirano disparándose a sí mismo. Los informes de inteligencia que están saliendo de Teherán y Mashhad, y que por supuesto no verán en los titulares de la prensa convencional mexicana, que se limita a traducir cables de agencias extranjeras, confirman un hecho brutal. Los tiroteos no son en las plazas, son en los cuarteles. Son dentro de las bases de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es la élite militar del régimen, la columna vertebral de la teocracia, fragmentándose y abriendo fuego contra sus propios compañeros. Esto no es libertad, esto es descomposición. Y hay que entender por qué está pasando ahora, en febrero de 2026, y no hace 2 años, porque en geopolítica las casualidades no existen. Existen las operaciones, existen los tiempos políticos. Y existe sobre todo la presión insostenible. Donald Trump ha salido a decir 3 palabras que han resonado en todo Medio Oriente como una sentencia. Estados Unidos está listo. US is ready. ¿Listo para qué? Esa es la pregunta que nadie se está haciendo con la seriedad necesaria. La mayoría de los analistas, con esa ingenuidad que ya es marca registrada, piensan que Trump va a enviar a los marines a liberar Teherán. Nada más lejos de la realidad. Trump no necesita enviar un solo soldado. Lo que está diciendo es que la fase final de la demolición controlada ha comenzado. Hoy vamos a hablar de cómo se destruye un Estado desde adentro. Vamos a hablar de la paranoia como arma de guerra. Vamos a hablar del vacío de poder que deja un líder moribundo. Y lo más importante, y la razón por la que estoy haciendo este video, vamos a hablar de lo que México tiene que aprender, con urgencia y con terror. De lo que sucede cuando un país pierde el control de su propia seguridad y permite que la presión externa dicte su agenda interna. Porque si creen que Irán está lejos, es porque no entienden cómo funciona el poder. El método que Washington está aplicando allá es el mismo manual que tienen en el cajón para cualquier nación que consideren un estorbo. Y nosotros, señores, somos vecinos del imperio. Así que presten atención. Empecemos por el hecho bruto, lo que la censura iraní intenta ocultar y lo que la propaganda occidental intenta maquillar. La Guardia Revolucionaria, el IRGC, no es un ejército normal, es un Estado dentro del Estado. Controlan la economía, controlan las fronteras, controlan el programa nuclear y controlan la represión. Durante décadas fueron un bloque monolítico, leales a muerte al líder supremo. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora hay facciones matándose en los pasillos de sus propios centros de mando? La respuesta es simple y terrible. Se acabó el dinero y entró el miedo. La administración Trump, en este segundo mandato, aplicó lo que llamaron máxima presión 2.0. No fue solo sanciones económicas, fue un bloqueo total, una asfixia financiera diseñada quirúrgicamente para que el régimen no tuviera con qué pagar a sus propios pretorianos. Cuando un sistema autoritario basado en la lealtad comprada se queda sin efectivo, la lealtad se evapora. Y cuando la lealtad se evapora, empieza la supervivencia. Lo que estamos viendo es una purga en tiempo real. Hay una facción radical, ideológica, que cree que la única salida es cerrar filas y atacar a Israel para forzar una guerra regional que los unifique.
Y hay una facción pragmática, generales que ven el barco hundirse, que saben que sus cuentas bancarias en el extranjero están congeladas y que están buscando una salida negociada o, al menos, salvar su propio pellejo entregando a los otros. Ahí es donde entra la inteligencia occidental. No necesitaron invadir, solo necesitaron infiltrar la duda. En los últimos meses, la cantidad de filtraciones de seguridad dentro de Irán fue humillante. Asesinatos de científicos, explosiones en bases secretas, robos de documentos nucleares. Washington y Tel Aviv lograron convencer a la cúpula iraní de que el enemigo estaba sentado en su propia mesa. La paranoia es más efectiva que un misil. Hoy, un general de la Guardia Revolucionaria no sabe si su subalterno trabaja para el régimen o para la CIA. No sabe si su superior es leal a Khamenei o si ya pactó con el Mossad. Y ante la duda, en un régimen de terror, uno dispara primero. Eso es lo que son los tiroteos en los cuarteles. No es una guerra civil ideológica. Es una guerra de mafias acusándose mutuamente de traición para ver quién sobrevive al colapso. Y el colapso tiene nombre y apellido. Ali Khamenei. Tenemos que hablar del factor biológico, porque en las dictaduras personalistas la biología es destino. Khamenei tiene 86 años. Su salud es crítica. Todo el mundo en Teherán sabe que el líder supremo está en sus días finales. Y cuando el árbitro supremo de las disputas internas desaparece, las facciones se lanzan al cuello de la otra. El vacío de poder es el momento más peligroso en la vida de una nación. Durante años, Khamenei equilibró a las distintas fuerzas, a los militares, a los clérigos, a los empresarios del régimen. Sin él, no hay equilibrio. Hay una carrera brutal por la sucesión, y Estados Unidos lo sabía. Trump lo sabía. Por eso apretaron ahora. Por eso la declaración de «estamos listos» llega en este preciso instante. Es un mensaje a los buitres. El cuerpo está caliente, pueden empezar a comer. Es fascinante, de una manera macabra, ver cómo la prensa internacional celebra esto. Hablan de vientos de cambio. Muestran a jóvenes en las calles, que ciertamente existen y ciertamente quieren libertad. Pero ignoran deliberadamente que el destino de Irán no se está decidiendo en las manifestaciones universitarias. Se está decidiendo en búnkeres militares, donde hombres armados están negociando quién se queda con las llaves del reino. Si cae el régimen, no vendrá una democracia jeffersoniana al día siguiente. Vendrá el caos. O vendrá una dictadura militar secular, posiblemente apoyada por Occidente, para mantener el petróleo fluyendo y a los islamistas a raya. Esa es la apuesta de Trump. No quiere libertad en abstracto. Quiere un cambio de gerencia. Quiere a alguien en Teherán con quien pueda hacer negocios, o al menos, alguien que no amenace a sus aliados. Y aquí es donde entra la contradicción que pocos se atreven a señalar. Durante años, los demócratas en Estados Unidos y gran parte de la prensa europea nos dijeron que las sanciones no servían, que aislar a un país solo fortalecía a los duros, que había que dialogar. Bueno, la realidad, fría y dura como siempre, les está dando una lección. Las sanciones sí sirven. La asfixia sí sirve. Pero sirven para destruir, sirven para romper la cohesión interna. Trump ha demostrado que si aprietas el cuello lo suficiente, eventualmente la víctima deja de respirar. ¿Es moral? No. ¿Es humanitario? Por supuesto que no. ¿Es eficaz geopolíticamente? Absolutamente. Y quien niegue esto está viviendo en un mundo de fantasía. Washington logró que el ejército más poderoso de Medio Oriente se esté autodestruyendo sin que un solo soldado estadounidense tenga que poner un pie en suelo iraní. Es la victoria suprema de la estrategia de la implosión, pero esto tiene un costo. Y el costo va a ser un efecto dominó que nadie está calculando bien. Miren el mapa. Irán no es una isla. Irán es el patrón de una red de milicias que abarca todo el Levante. Hezbollah en el Líbano, Hamás en Gaza, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen. Todos ellos dependen del dinero, las armas y las órdenes de la Guardia Revolucionaria. Si la Guardia se rompe, si los generales están ocupados matándose entre ellos en Teherán, ¿quién manda en Beirut? ¿Quién paga los sueldos en Bagdad? Estamos ante la posibilidad real de que toda la estructura de poder antioccidental en la región se desmorone de golpe. Y eso suena muy bien en los pasillos del Departamento de Estado, pero en el terreno significa anarquía. Significa miles de combatientes armados y entrenados que de repente se quedan sin jefe y sin sueldo. ¿Qué hacen los mercenarios cuando el patrón deja de pagar? Se convierten en señores de la guerra. Se convierten en criminales independientes.
Rusia no puede salvarlos. Putin tiene sus propios problemas y su propia guerra estancada. China no va a salvarlos. A Beijing le interesa el petróleo barato y la estabilidad para sus rutas comerciales, no meterse en un avispero teológico en llamas. Irán está solo. Y esa soledad es lo que está acelerando el pánico. Ahora quiero que hagamos una pausa. Quiero que dejen de pensar en Medio Oriente por un segundo y miren hacia acá. Miren a México, porque sé lo que muchos están pensando. Javier, esto es muy interesante, pero está muy lejos. ¿Qué me importa a mí lo que pase en un cuartel en Mashhad? Les importa. Les importa muchísimo. Porque lo que estamos viendo en Irán es una clase magistral de cómo se vulnera la soberanía de una nación. Es un espejo en el que México tiene la obligación de mirarse, aunque la imagen nos asuste. Irán cometió el error capital. Permitió que su seguridad nacional se convirtiera en un juego de sombras. Al cerrarse al mundo y al mismo tiempo depender de redes de corrupción interna, creó las grietas perfectas para que la inteligencia extranjera entrara. Y una vez que entran, no salen. La lección para México es brutal. Un país dividido internamente es un banquete para los intereses extranjeros. Piensen en nuestra situación. Piensen en la presión que recibimos constantemente de Washington sobre temas de seguridad. La DEA, la CIA, las agencias de inteligencia estadounidenses operan, presionan, exigen. ¿Cuántas veces hemos escuchado que México debe hacer más? ¿Cuántas veces hemos visto amenazas económicas si no nos alineamos con la política migratoria o de seguridad de Estados Unidos? Lo que le pasó a Irán es el escenario extremo de lo que pasa cuando te resistes sin tener la fuerza interna para sostener esa resistencia. Irán quiso jugar a ser potencia regional, pero dejó que su economía se pudriera y que su élite se corrompiera. Eso le dio a Estados Unidos la palanca perfecta. En México, tenemos sectores políticos y de opinión que, ingenuamente o maliciosamente, piden a gritos la intervención estadounidense. Gente que dice, que vengan los americanos a arreglar el problema del crimen organizado, que declaren a los cárteles como terroristas. Vean Irán. Vean lo que pasa cuando la solución viene de afuera. La solución de Washington para Irán no fue arreglar el país, fue quebrarlo para que dejara de ser una amenaza. Si algún día Estados Unidos decide arreglar a México, bajo esa misma lógica de seguridad nacional, no van a enviar ingenieros ni constructores de paz. Van a aplicar la misma doctrina de implosión. Van a buscar dividir, van a buscar facciones, van a inyectar recursos a un lado para que pelee contra el otro. La frase de Trump, US is ready, debería darnos escalofríos a todos. Porque cuando el vecino del norte dice que está listo para intervenir en un país en crisis, nunca, jamás, es una buena noticia para la soberanía de ese país. Significa que ya tienen el plan de despiece sobre la mesa. Irán hoy es un ejemplo de que la soberanía no se defiende con discursos incendiarios en la ONU. Se defiende con cohesión interna, con economía sólida y con el control absoluto de tus propias instituciones de seguridad. Si tu ejército, tu policía o tus servicios de inteligencia son permeables, si son corruptibles, entonces no tienes soberanía. Tienes una ilusión que dura hasta que una potencia extranjera decide que ya no le sirves. Lo que viene para Irán es oscuro. Posiblemente veamos la caída del régimen islámico tal como lo conocemos, y muchos celebrarán. Dirán que es el triunfo de la libertad. Pero Javier Ortega les dice, cuidado con lo que celebran. Lo que va a emerger de esos escombros será un Irán tutelado, endeudado o fracturado. Un país que dejará de decidir por sí mismo y pasará a ser una pieza más en el tablero de Washington. Habrán cambiado un tirano local por un gerente externo. Para México, la advertencia está escrita en letras de fuego. No podemos permitir que nuestra seguridad dependa de la cooperación que en realidad es subordinación. No podemos permitir que nuestras grietas internas sean tan grandes que inviten a la mano extranjera a meterse. La neutralidad en este mundo, señores, es una fantasía de niños. O eres fuerte y soberano de verdad, o eres el escenario donde las potencias dirimen sus conflictos. Irán eligió el camino de la confrontación, sin tener la casa en orden, y ahora la casa se le está cayendo encima. México tiene que entender que su única defensa es la fortaleza interna, que no podemos estar pidiendo permiso ni perdón, que cada vez que cedemos ante una presión migratoria, ante una amenaza arancelaria, estamos mostrando una grieta. Y por esa grieta, el día de mañana, puede entrar algo mucho peor que una sanción. Lo que pasa en Teherán no se queda en Teherán. Es un aviso global. El imperio ha cambiado de táctica. Ya no invade, implosiona. Y ante esa táctica, solo resisten los que no tienen precio y los que no tienen miedo. La pregunta que les dejo hoy es incómoda, pero necesaria.
Si mañana México enfrentara una crisis de esta magnitud, ¿tenemos la cohesión para resistir? ¿O tenemos suficientes pragmáticos dispuestos a abrirle la puerta al intervencionismo con tal de salvar su posición? Vean las noticias. No se queden con el titular fácil de dictadura cae. Miren los fierros. Miren la estrategia. Miren cómo se mueve el poder cuando nadie lo ve. Irán se rompe. Estados Unidos cobra. Y el mundo aprende, o debería aprender, que la debilidad se paga con sangre. Soy Javier Ortega. Y recuerden, México no se explica. México se defiende. O aprendemos a defendernos nosotros mismos. O alguien más vendrá a decirnos cómo vivir. Y créanme, no les va a gustar su versión de la historia. Nos vemos en el próximo video, si es que la realidad nos da un respiro. Aunque conociendo el juego, lo dudo mucho.